Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. La situación relacionada con los contagios del COVID-19 se está poniendo realmente alarmante, con una cifra de 732 casos solo el día de ayer. Se observan largas filas en los diferentes lugares establecidos para hacerse la prueba. Hasta ayer, habían 28 personas hospitalizadas y 8 en cuidados intensivos. Afortunadamente, no se han registrado personas fallecidas. Algunas instituciones financieras han tomado medidas para evitar la aglomeración. Las consultas en los diferentes consultorios médicos se realizarán por medio de citas previas, vía telefónica. Una situación bastante delicada se está presentando en Curazao y debemos poner todo de nuestra parte y seguir las medidas de higiene establecidas. Esta semana, la Contraloría General emitió un informe relacionado con el salario en la administración pública, conforme a los ajustes salariales, según su escala para la aplicación de la ley y decretos ministeriales con respecto a los últimos años. Luego de las investigaciones, arrojaron que a pesar de que en algunas áreas se hicieron los ajustes correspondientes, también se constató que hay datos incorrectos en el sistema de pagos de la administración pública, trayendo como consecuencia que las irregularidades desde el periodo 10 de octubre de 2010 hasta diciembre de 2021 se calcula alrededor de 55 millones de florines. Según el director Croes, Aruba no necesita de un lockdown como se hizo en el 2020, ya que los comercios están prácticamente cerrados debido al déficit de personal que se encuentra infectado por el COVID-19. Tenemos un promedio que no baja de 400 personas diarias, contagiadas con más de 2.000 personas en total. Tenemos empresas que han cerrado para proteger al personal enviándolos a casa, pues la situación laboral es bastante delicada. Y ahora, nuestras noticias internacionales. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió el miércoles el alta médica. El mandatario estaba ingresado desde el lunes en el Hospital Vila Nova Star de Sao Paulo debido a una obstrucción intestinal, secuela de la puñalada que recibió en 2018. Su médico indicó que el presidente deberá hacer una dieta especial durante una semana, sin ejercicios físicos intensos, pero que está pronto para volver al trabajo. Gracias a Dios está con muy buena salud, se recupera rápidamente, tanto que el día que llegué el intestino estaba comenzando a funcionar. Al día siguiente el intestino ya estaba funcionando, ahora está normal. Debido a la puñalada que recibió durante la campaña electoral, Bolsonaro ha pasado por al menos 4 cirugías que lo volvieron más proclive a sufrir trastornos intestinales. En esta ocasión, fue tratado con una sonda gástrica para liberar el aparato digestivo y no requirió cirugía. Tras ser dado de alta, el mandatario aseguró que seguirá de forma normal su agenda. Mi preocupación no es con mis viajes, sino con la seguridad. Nosotros sabemos hasta dónde es capaz de llegar el otro lado. Sabemos que la política brasileña, después que la izquierda se hizo más presente, cómo son agresivos e intentan eliminar a sus adversarios sin importar el cómo. Bolsonaro está en el poder desde 2019 y aspira a postularse a la reelección en las presidenciales de octubre.